Buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto tenerles de nuevo abriendo la escritura. Qué maravilloso es poder nuevamente conectarnos, pero más que todo conectarnos con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Así que sean todos muy bienvenidos. Hoy estaremos viendo el Salmo 37. Así que una maravillosa oportunidad para nuevamente aprender de la hermosa palabra de Dios. Le pedimos al Señor dirección y que nos dé guía, que nos dé sabiduría, que nos dé la fortaleza para vivir su palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de vida, Señor. Gracias por este nuevo eh, momento, Señor, en el cual podemos abrir tu palabra y aprender, Señor, eh, de este hermoso libro, Señor, que nos has dejado para que sea nuestra guía, Señor, para que sea también una fuente inagotable de instrucción para nosotros continuar adelante en esta buena batalla de la fe, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que está escuchando y permite que ahora sea tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos muy bienvenidos. Salmo 37. Este salmo tiene por título El camino de los malos y son 40 versículos y es uno de estos salmos que está escrito de manera acróstica, según el alfabeto hebreo. Y vemos allí entonces muchos temas, hay una gran variedad de principios. Es un salmo muy rico en su contenido, en su alcance, en su amplitud, pero vamos a enfocarnos en esta noche, ya que el mismo salmo nos habla tanto al principio como en el desarrollo y al final del mismo acerca de esperar en el Señor. Y cuando uno piensa en esperar, pues naturalmente no es una palabra muy agradable, no es una sensación muy placentera. El hecho de saber de que tenemos que esperar o que hay que esperar. Así que este salmo nos enseña grandes, preciosas, maravillosas verdades. Primero, en quién esperar y mientras esperamos, cómo podemos nosotros vivir y mientras vivimos esa espera, en quién esperar. Qué hermoso. Por eso comienza diciendo este salmo en el versículo 1, no te impacientes. Hay hasta el verso 4 tres imperativos de cosas que no debemos hacer. Y naturalmente cuando tenemos perseguidores, enemigos, circunstancias, problemas, situaciones complicadas, entonces qué difícil es esperar una respuesta, qué difícil es esperar cuando sabemos que la solución no aparece por ningún lado, qué difícil es esperar cuando el panorama no está muy claro o no está absolutamente nada claro, ¿no? Y allí comienza entonces la impaciencia. Esta palabra allí en el hebreo se traduce como calentarse y tiene el sentido de enojarse. Entonces, no nos impacientemos, no nos calentemos, no nos enojemos en el tiempo en el cual tenemos que esperar. También otro mandato que nos da la palabra está ahí mismo en el verso 1, no tengas envidia, y también ya en el verso 7 nos dice, no te alteres, no te enojes. Así que no nos impacientemos, no nos, no nos pongamos en una situación donde esa impaciencia, al ver que nuestras situaciones no se solucionan y al ver que aquellos que no le sirven al Señor sí prosperan y quizás en apariencia viven tranquila y holgadamente, aunque el mismo Salmo nos dice que eso es pasajera, esa aparente prosperidad externa es pasajera y llegará un momento en que dejará de ser. Pero a nosotros, los hijos de Dios, nos llama a que no nos impacientemos y que definitivamente al ver
la prosperidad de aquellos que no le sirven al Señor, pues no tengamos envidia de ellos. Envidia no solamente es una acción, sino es también una actitud que desea no lo que no tenemos, sino lo que el otro tiene, ¿no? Y allí entonces surgen una serie de situaciones y sensaciones muy desagradables en la vida de la persona. Y viendo todo este entramado de persecución, de prosperidad del el que es de una u otra manera no hijo de Dios, y ver entonces que eso puede llevarnos al enojo. Entonces el llamado constante es: tengamos cuidado, no nos impacientemos, no nos desesperemos, no dejemos que el enojo, no dejemos que la ira, no dejemos que ninguna situación nos distraiga y nos aleje del verdadero propósito de Dios para con nosotros. Ahora bien, vemos que en el verso 7 hay algo precioso y quizás es el centro de lo que hemos estado planteando. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Aquí la palabra esperar habla de una disposición, habla de una actitud consciente y decidida de confiar, de mantener la esperanza puesta en el Señor. Por eso dice: espera en Él, porque Él es el único que puede darnos la seguridad, Él es el único que puede darnos la provisión necesaria, es el único que puede bendecirnos, es el único que nos da la salvación, es el único que nos da todo lo que verdaderamente necesitamos para vivir en esta vida y asimismo también por la eternidad. Más adelante, este salmo en el verso 34 nos reitera ese llamado a esperar. Dice: espera en Jehová y guarda su camino. Continuemos esperando. Si comenzamos en medio de una situación difícil, mantenemos nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor, esperamos en Él, pero en el desarrollo de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nos mantenemos esperando en Él, confiando en Él, decididamente poniendo nuestra mirada y nuestra vida en las manos del Señor. Y lo maravilloso es que este salmo termina en el verso 40 diciendo: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Fíjense que están todos estos verbos en tiempo futuro. El Señor es el que va a dar fortaleza, el Señor es el que va a ayudar, el Señor es el que va a librar, el Señor es el que va a libertar, el Señor es el que va a salvar. Está en futuro, eso quiere decir que le corresponde al Señor actuar cuando Él decida hacerlo, en su soberanía, cuando Él decida ejercer uso de su voluntad irrestricta y actuar en favor de los suyos. Nosotros no somos quien para decirle al Señor, ni darles órdenes al Señor, ni coaccionar la voluntad del Señor, ni darle órdenes y dirección al Señor. Es cuando Él decida actuar. Por eso estos verbos están en tiempo futuro. Pero cuando esperamos en Él, entonces el Señor va a actuar poderosamente. Por eso termina diciendo: por cuanto hay una condición para así recibir todas estas bendiciones de Dios. Y esa condición es esperar en Él. No es una acción pasiva, es una acción activa donde ponemos todo nuestro empeño en apropiarnos de sus promesas, honrarle con nuestras vidas y dejar al Señor todo en sus manos. Y mantener siempre ese sentido de gratitud delante del Señor en lo poco, en lo mucho, en la abundancia, en la escasez, siempre manteniendo nuestra mirada en Él. Ahora bien, si este es el planteamiento que en esta noche vemos
en este salmo, esperar en el Señor. ¿Qué hacemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud mientras estamos en ese tiempo de espera? Vean, allí desde el verso 3 hasta el verso 7 hay 4 actitudes que demuestran y que reflejan la actitud de una persona que está esperando en el Señor. Y número 1 vemos en el versículo 3 dice, confía en Jehová. Cuando hoy en día no se puede confiar en nadie, cuando hoy en día no podemos poner nuestra esperanza en nadie, el Señor nos continúa diciendo que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él sí cumple sus promesas, porque Él nos ama, porque Él ha derramado su amor en nuestras vidas, porque Él inclusive dio a su Hijo unigénito para darnos salvación, vida eterna, pero que asimismo también ha prometido su presencia continua, constante en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar completamente, absolutamente en Él. Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La verdad siempre allí presente. La verdad de la palabra de Dios, la verdad del Dios de la palabra, la verdad del Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En segundo lugar, ¿qué actitud debemos de tener cuando estamos esperando en el Señor? Pues en segundo lugar dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta palabra, deleítate, en el original, la raíz etimológica de esta palabra es ser moldeado. Que estemos dejando que el Señor nos moldee. Y cuando el Señor nos está moldeando, pues tenemos una actitud de gozo, una actitud de gratitud, una actitud de felicidad. Es como cuando usted está disfrutando de algo delicioso, usted se está deleitando, pero a la misma vez eso que usted está disfrutando está moldeando su carácter, usted está siendo agradecido por lo que está disfrutando, usted está alegre por lo que está disfrutando y ahí hasta su rostro cambia, su actitud cambia, su percepción de las circunstancias cambian y en ese sentido nosotros dejamos que el Señor nos moldee y por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y deleitarnos en el Señor es dejar que el Señor sea el que nos transforme conforme a su imagen para que nosotros hagamos su voluntad. Por lo tanto, el deleite en el Señor siempre está en la voluntad del Señor, no en mis caprichos, no en mis deseos, no en mi manera egoísta de percibir la vida, no, es en todo lo que encierra la voluntad del Señor. Y cuando yo me deleito, dejo que esa voluntad de Dios me moldee, me transforme, entonces allí dice la palabra de Dios que Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque esas peticiones, al tú ser moldeado por el Señor, van a tener una consonancia con la voluntad del Señor y eso es un deleite también para nuestro Dios y allí nos concede esas peticiones que son, y Él sabe que son necesidades y que no son caprichos. ¿Qué hacemos también? Dice el verso 5. Encomienda a Jehová tu camino. Recordemos, en primer lugar, confiemos en el Señor, deleitémonos en el Señor y encomendemos a Jehová nuestro camino. Que el Señor sea el que dirija nuestros pasos. Que cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión importante o menos importante, cualquier decisión que tengamos que tomar en nuestra vida, nosotros consultemos con el Señor, se la presentemos al Señor y le preguntemos, Señor, esta decisión que estoy a punto de tomar o que debo de tomar, ¿está en conformidad con tu voluntad? ¿Es el reflejo de tu camino? ¿Es el reflejo del deseo tuyo para mi vida? ¿Con quién he de casarme? ¿Dónde he de estudiar? ¿Qué trabajo he de adquirir? ¿A dónde he de vivir?
en qué ministerio he de servir, en todas las áreas, en todas las circunstancias, en cada decisión importante de nuestra vida, pues entonces encomendamos al Señor para que el Señor, que es fiel, y el Señor que quiere que hagamos su voluntad, entonces nos dará dirección. Y allí nosotros, cuando oramos verdaderamente al Señor, cuando confiamos completamente en Él, nosotros tenemos esa percepción que el Señor nos está guiando a hacer su voluntad. También dice este mismo versículo, y confía en Él. Confiar en Él completamente, no en una parte de lo que Él expresa en su palabra, sino esa confianza completa y absoluta en el Señor. Y entonces allí dice la palabra que entonces Él actuará, Él hará. Como recordaba, hay un pensamiento que dice, cuando nosotros trabajamos, pero cuando nosotros oramos, entonces el Señor trabaja. Así que confiemos en Él, y una manera de confiar en el Señor es venir a Él en oración, y eso es lo que está haciendo el salmista aquí. Viene en una actitud de oración, y es una actitud de confianza, es una actitud de fe, y allí la promesa dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ahora bien, también nos dice en el verso 7 que debemos de guardar silencio. Y esto aquí básicamente lo que quiere decir es no nos quejemos y no murmuremos. Porque qué fácil, con qué agilidad, con qué destreza nosotros acudimos inmediatamente al departamento de la queja y al departamento de la murmuración. Y el Señor nos manda que en ese tiempo de espera, cuando confiamos en Él, cuando nos deleitamos en Él, cuando encomendamos nuestro camino a Él, en ese tiempo entonces guardemos silencio. Dejemos que Él actúe, dejemos que Él trabaje, dejemos que Él nos moldee, dejemos que Él nos transforme, dejemos que Él abra las puertas, dejemos también que Él cierre las puertas. Y ahí entonces nosotros nos deleitamos, y ese será un deleite continuo y un deleite permanente. Ahora bien, hay unas promesas preciosas aquí mientras estamos en ese tiempo de espera. Solamente quiero mencionar, por ejemplo, el verso 23 que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En ese tiempo de espera, en ver y hacer la voluntad del Señor, entonces nosotros podemos quizás en un momento de duda, en un momento en que las circunstancias nos están abrumando, el Señor promete que si caemos, entonces no quedaremos allí postrados, porque el Señor sostiene nuestras manos. Qué hermosa promesa. Y recordemos, este es un salmo que el rey David ha escrito ya en su vejez, y lo dice el verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él lo vio en su juventud, y ya en su vejez él puede recordar, él puede hacer memoria de la fidelidad de Dios, de aquellos que confían en el Señor, de aquellos que esperan en el Señor, que tendrán la provisión del cielo para sus vidas. Otra promesa preciosa, el verso 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Cuando estamos en tiempo de espera, debemos de caminar en rectitud, no tomar decisiones que vayan en contra de la voluntad del Señor, sino decisiones que honren al Señor. Y Él promete que no nos va a desamparar, no nos va a abandonar, no nos va a dejar allí a la aventura, no, sino que Él va a guardarnos. Y qué importante es
En el verso 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Aquel que espera en el Señor, confía en el Señor, se deleita en el Señor y mantiene una actitud de silencio sin murmurar y sin quejarse, confiando completamente en el Señor. Entonces dice la palabra que sus pies no resbalarán, aunque, en el verso 32 dice, aunque el acecho del impío continúe en contra del justo. Pero allí continuamos esperando en el Señor. Y hubo otra promesa en el verso 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia y en el tiempo de espera donde quizás esa angustia pueda incrementarse. Dice que Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Amada iglesia, cualquier persona que pueda estar escuchando, confiemos en el Señor, esperemos en Él. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo proviene del Señor, así que no nos desesperemos en tomar decisiones precipitadas sin consultar con el Señor, sin esperar en el Señor, sin percibir que el Señor es el que nos está guiando, que el Señor nos está llevando de la mano, que el Señor está llevándonos conforme a su voluntad. Esperemos en Él y Él es fiel y Él cumplirá sus promesas. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque en ti esperamos, en ti confiamos, en ti nos deleitamos. Y al Señor, y quizás no vemos la solución, no vemos que la respuesta llega, pero Señor, danos las fuerzas porque en ti confiamos. Danos la fuerza porque solamente tú eres el que puede darnos la salvación y solamente tú puedes darnos la victoria y la vida eterna. Gracias, oh Dios, bendice, Señor, a cada persona que esté escuchando y llénales de fe, aumenta su fe para vivir en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amada iglesia. Qué hermoso salmo. Usted puede seguir deleitándose, meditando, deteniéndose y reflexionando a la luz de esta hermosa palabra, a la luz de estas hermosas promesas. Cada miércoles una mirada a los salmos y de la misma manera cada domingo celebramos a ese Dios que es fiel, que guía nuestros pasos, que nos sostiene y que nos levanta. Brandon, Florida, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, 11 de la mañana. Todos serán muy, muy bienvenidos. Dios les guarde y que tengan una feliz noche.